Buenos días, familia, ¿qué tal? Bueno, hoy un domingo un poco frío, pero ya vamos a entrar en calor con la palabra que Dios hoy tiene para nosotros el día de hoy. La palabra de hoy nace, o me la dio Dios, porque es así, a través de un versículo que todos conocemos y que yo digo que es ese versículo que debemos tener ahí presente cada día, recordárnoslos. Incluso recomiendo que lo impriman y que lo tengan pegado en algún rinconcito de la casa o en varios, porque de verdad que es esos versículos que nos dan fuerza para el día a día. Y es Mateo 6:33 y creo que todos lo conocemos. Y en Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Todas. No dice excepto qué. El tema de hoy lo he titulado: ¿a quién le estás dando prioridad? ¿Al afán o a Dios? Pero bueno, ya el pastor oró, pero creo que siempre es bueno hacer una pequeña oración juntos para poner el ambiente y darle la bienvenida a Dios y que sea Él hablando a través de mí. Gracias, Señor, por este día, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de oírte. Pido que seas tú hablando a través de mí y que esta palabra de hoy quede sembrado como buena semilla en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Este versículo que les acabo de comentar ahora mismo, Mateo 6:33, nos recuerda que ¿a quién debemos darle prioridad? Priorizar la voluntad de Dios y su reinado por encima de cualquier preocupación, por encima de las ocupaciones y por encima de cualquier afán. Que debemos poner toda la confianza plenamente, toda la confianza y toda la dependencia únicamente en Dios. En esa provisión divina que dice y promete que va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y además, no lo dice el versículo, pero yo creo que es así, que además que suple las necesidades, elimina toda ansiedad y todo afán, día a día. También nos lo dice en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ambos versículos nos dicen que hoy en día vivimos muy pero muy ocupados, pero no siempre alineados, que tenemos muchas ocupaciones y que vivimos muy productivos, o así a veces creemos que estamos muy productivos, pero no siempre estamos en paz. La palabra de hoy viene a ordenar, yo creo que esta palabra viene más que ordenar, viene a despertar el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Porque cuando Dios deja de ser la prioridad, todo en nuestra vida se desordena, en todos los sentidos, hablando de la forma laboral, en el ambiente laboral, personal, en cuanto a las relaciones familiares, de amistad, en todo nuestro entorno, en todos los sentidos se desordena. ¿Por qué? Particularmente es lo que yo pienso, y hoy lo voy a compartir con ustedes, que el afán es un espíritu de este tiempo. Para mí es espiritual, o sea, es un espíritu. ¿Por qué? Porque el afán se camuflajea, casi no se nota, se oculta entre las responsabilidades, se disfraza entre las responsabilidades. Y además se cuela en nuestra vida cristiana muchas veces sin darnos cuenta. El afán definitivamente es un espíritu, porque aquí estamos muchas personas que amamos a Dios, y yo sé que es así, pero el afán nos ha robado primeramente el descanso. Nos ha robado el descanso, nos roba el descanso muchas veces. Nos roba la alegría de servirle.
porque a veces nos cuesta levantarnos el domingo. Y también nos ha robado muchas veces la oración, porque el afán hace eso. También digo que es un espíritu porque lo vamos a ver que en muchos personajes de la Biblia y en un hombre importante como Saúl, cuando leemos primero de Samuel, vemos a un hombre importante que ese espíritu hizo que perdiera su relación con Dios. ¿Por qué? El rey Saúl fue el primer rey elegido y ungido por Dios en respuesta de la petición de un pueblo que anhelaba tener un rey como todas las naciones. ¿Y qué pasó? El rey Saúl fue ungido, fue escogido. El Espíritu de Dios cayó sobre él, pero con el tiempo dejó que el temor, que el miedo, que el afán, que la presión gobernara su corazón. ¿Y qué pasó? Dejó de desobedecer a Dios. Dejó de obedecer a Dios para agradarle a los hombres. Además de eso, espiritualmente o perdió ese nivel espiritual que él tenía hacia los demás, hacia el pueblo. Comenzó a agradar, como le dije, a los hombres, perdió esa sensibilidad espiritual y quiso como mantener, no lo asumió, nunca lo reconoció, quiso mantener más bien como la apariencia, porque temía más perder su reinado que la comunicación con Dios. Temía más perder lo que había logrado como rey que estar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó después que comenzó siendo un hombre humilde, guerrero, dueño de sus decisiones, siempre apegado con Dios? ¿Cómo terminó? Siendo desechado por Dios. Y no desechado porque cometió un error, porque Dios no nos desecha por cometer errores. Todos cometemos errores y no por eso Dios nos desecha. Lo desechó porque esa desobediencia y ese afán, Él lo convirtió en un patrón y no lo corrigió. Lo repetía y lo repetía. Lo convirtió en un patrón. Perdió la paz, perdió la dirección y perdió la presencia en Dios. Y murió sin restaurar plenamente su relación con Dios. Así terminó el rey Saúl. Eso mismo pasa con cada uno de nosotros. A mí incluso me pasa, a todos nos pasa. Porque bueno, somos arrastrados por el sistema, porque como es un espíritu, siempre como les dije antes, va a disfrazar ese afán en las responsabilidades, en ese sinfín de cosas que tenemos que hacer cada día, en esas cosas que debemos hacer porque sí, porque es parte de lo que somos y es nuestra responsabilidad hacerlas plenamente y hacerlas de manera perfecta. Y nos convertimos en personas deprimidas, agobiados, con preocupaciones constantes, con la mente agobiada, con un corazón cargado. Y vivimos así. Por eso es que vuelvo y repito, para mí es un espíritu, quiere que nos sintamos así. Y nos convertimos ¿en qué? En padres agotados, en personas que sirven a Dios pero que ya no escuchan su voz, en personas que lo aman pero que ya no descansan en Él. Eso hace ese espíritu. También lo podemos ver en la Biblia, en la historia de Marta y María, que nos los da Lucas 10, 38 y 42. Les voy a hacer solamente un breve resumen. Vemos cómo Jesús va a la casa de Marta y está Marta junto a María y está Marta toda agobiada para servir, para hacer con toda la faena, pero María, la hermana, se sienta a los pies de Jesús a escuchar de su palabra.
Y viene Marta toda agobiada y le dice: Jesús, ¿no le vas a decir nada a María que me ayude? Porque yo estoy aquí haciendo todo y ella no está haciendo nada. Pero Jesús le respondió: solo una cosa era necesaria. Y María tomó la mejor parte y nadie se lo puede quitar. Tú estás ahí toda agobiada. María está haciendo lo que tenía que hacer. Pero todos hemos sido Marta en algún momento. Yo muchas veces caigo en eso de Marta, porque creemos que eso es lo que debemos hacer, estar haciendo. Pero podemos ver cómo aquí en la historia de Marta y María podemos ver que el afán desplaza la presencia. Porque ella, en vez de sentarse igual que su hermana María, se quedó en los quehaceres en vez de disfrutar de la presencia de Jesús, que estaba ahí en su casa sentado. Y Marta no era una mujer mala. Para mí Marta era una mujer no pecadora, era una mujer buena, esforzada, era una mujer de Dios, pero cayó en eso como casi todos caemos. Estaba desenfocada, sirviendo en el cansancio. No estaba sirviendo como debemos servir, con el amor y la gratitud que debemos servir. Vemos que aquí en esta historia de Marta y María, vemos que Jesús no unge el afán. ¿Qué es lo que unge? La obediencia. Porque María fue y se sentó a escuchar de su palabra como nos los pide en la actualidad, en su palabra, en la Biblia. Podemos ver a una Marta que podía estar haciendo muchas cosas para Dios, porque ella estaba ahí afanada haciendo muchas cosas para Dios, pero que había dejado de estar con Dios. Estaba ahí haciendo muchas cosas para Dios sin estar con Dios. Y eso es lo que hace el afán en nuestras vidas. Cuando Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte, que fue la presencia antes de la actividad, que la escogió Marta, y la intimidad antes de las responsabilidades. A veces hacemos todo lo contrario porque el día a día nos lleva a eso. Todos, incluyéndome, vuelvo a decir, hemos caído o caemos muchas veces a hacer ese Marta todos los días. Pero debemos entender que el día a día, que el sistema, que ese afán por cumplir con unas responsabilidades que sí, que tenemos y que tenemos que cumplirlas. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que proveer a la casa, tenemos que comprar comida, cuidar de los hijos, etcétera, etcétera. Sí, son tareas que efectivamente tenemos y que debemos hacerlas, pero nos llenamos del afán de creer que tenemos que hacerlas a cabalidad y a la perfección día a día. ¿Y qué sucede? Que hay un día de la semana que Dios descansó. Igual nos los pide a nosotros. Hay un día de la semana que debemos que deslastrarnos de todo eso y decir: hoy yo voy a ser María, y priorizar a Dios, ir ante Él y sentarme ahí a sus pies a escuchar de su palabra, a servirles por amor y por gratitud, sin afán. Es un día de la semana y no podemos dejar que gane el afán. Es un espíritu, y si somos entendidos que es un espíritu, tenemos que levantarnos y decir: es mi día para Dios. Es mi único día para sentarme como María a los pies de Jesús y a través de cualquier predicador escuchar su palabra, porque es su palabra la que estamos hablando aquí. Mateo 11, 28, 30. En Mateo 11, 28, 30, Jesús llama a los cansados. ¿Y por qué llama a los cansados? Porque Él no vino a cargarnos más. Más bien, Él vino a quitarnos peso que no debimos haber llevado.
porque asumimos pesos de otros que no son nuestros, y eso también debemos de sentarnos y meditarlo y corregirlo. ¿Qué estoy llevando? ¿Un peso que es mío o que es de los demás que pueden llevar los demás? Tenemos que estar pendientes de eso, porque como es un espíritu, hace que nos carguemos de cargas que no son nuestras. Él está llamando, ¿verdad? En ese versículo, ¿a quién está llamando? A los que viven con ansiedad, a los que hemos perdido el gozo y al que se alejó sin darse cuenta. Por eso creo que la palabra de hoy, de verdad que yo la entiendo así. Él nos está pidiendo un stop, y que el domingo, sobre todo, todos los días, pero sobre todo el domingo, volver a Él. Nos está haciendo un llamado de volver a Él y de darle esa prioridad, porque Él no quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere ser el centro de nuestra vida, y Él debería de ser el centro de nuestra vida todos los días, porque así lo dice su palabra. Y es que además, cuando lo ponemos como centro, no es que dejamos de cometer errores y somos perfectos. No, seguiremos cometiendo errores, somos personas humanas. Yo siempre lo digo, el cristiano también va al baño. También va al baño, pero somos personas, vivimos en este mundo. La palabra de Dios dice que no somos de este mundo, porque debemos de ponerlo como centro, siempre darle la prioridad a Él. Mientras Dios ponía esta palabra, como les dije, a través de Mateo, me mostraba, yo digo que su Espíritu Santo me mostraba que hay corazones en este mundo, incluso en esta iglesia, divididos. No es porque no lo amen, sino porque están luchando y están cargados y se sienten que están luchando solos. Por eso es que yo quisiera que nos hagamos varias preguntas hoy. ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestra vida? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué nos tiene tan ocupado que ya no escuchamos su palabra ni su voz? ¿Qué nos tiene tan cargados diariamente que ya no vamos a su presencia? Que hemos perdido la oración. Y no me refiero a que tengas que agarrar la Biblia día y un versículo. Es ese buscar a Dios en todo momento, mientras vas caminando en el autobús, mientras estás ahí hablando con Él, siempre ponerlo a Él como primer lugar. Hoy Dios quiere ordenar prioridades, no señalar. Él no nos quiere señalar, Él quiere que nos centremos, decirnos hagamos un stop. Los domingos tenemos que hacer un stop de toda esa semana que vamos en una ola entre el sistema y los afanes, entre el sistema y las preocupaciones, entre el sistema y las cargas. Tenemos que hacer ese stop. Me gustaría que entre todos, hoy, más que seguir con una prédica, de verdad que me encantaría que nos tomemos un tiempo allí donde están, cerremos los ojos y entreguemos hoy, que es el día de estar en sus pies, en su momento, para decirle, perdóname, Señor. No sé, entrégate ahí, dile a Él que tome el control. Ponerle todo cansancio, todo afán, toda preocupación, toda ansiedad, todo agobio, ponerlo en sus manos en este momento. Cierren sus ojos y entréguenle a Él, solo a Él, el afán, las preocupaciones. Él tiene el control de la vida, lo dice en su palabra en muchos versículos.
Hay mucho cansancio. Hay mucho cansancio. Hay personas haciendo más de lo que Dios nos ha pedido. Hay cargas que no son de nosotros, que no nos pertenecen. Hay corazones afligidos. Hay corazones agotados por el afán. Quiero orar con ustedes y entregarle este momento de verdad a Él para que se lleve todo afán, ¿vale? Padre, te pedimos por sanidad emocional. Te pedimos porque nos des descanso espiritual, porque restaures nuevamente a ese primer amor. Venimos delante de ti, Señor, sin máscaras, sin prisas, para decirte que tomes tú nuevamente el control de nuestras vidas y que seas tú el centro de nuestras vidas. Que seas tú como prioridad para cada uno de nosotros. Que dejemos el afán y que dejemos de poner el afán antes de tu presencia, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por buscar resultados antes que buscar de tu presencia. Te pedimos perdón por no escucharte. Aunque te amamos, no te escuchamos. Aunque te servimos, no te sentimos, Señor. Porque el afán nos lleva a no darte la prioridad, a no darte ese centro que eres tú en nuestras vidas. Hoy declaramos que el afán se va, Señor. Te pido en este momento, Padre, que le digas en el corazón a aquel que está afanado, agobiado, ansioso. Háblale en su corazón, Padre, y dile: vuelve a casa. Vuelve a casa los domingos. Aquí estamos para ti. Yo estoy todos los días ante tu presencia, buscándote. Pero tú tienes que venir a mí, así lo dice el Señor en su palabra. Búscalo, ponlo como eje, como prioridad. Hoy se rompe el espíritu de afán completamente. Hoy rompemos ese sentimiento de que debemos hacer todo y hacerlo de manera perfecta. Hoy nos deslastramos de cargas que no son nuestras y, como dice su palabra, se las entregamos a Él, porque Él nos pide que le entreguemos las cargas a Él, porque Él las va a llevar por cada uno de nosotros. Él quiere asumir esas cargas. Debemos romper ese espíritu de afán y hoy volver a poner a Dios como centro. Estamos aquí, Señor. Debemos decírselo cada día. Estoy aquí, estamos aquí, no para hacer más, sino para amarte mejor. Estamos aquí para amarte mejor. Estamos aquí para ponerte como centro. En el nombre de Jesús, amén y amén.